Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Feliz día a todos. Bienvenidos al programa Luces para el Alma, un espacio del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena que tiene el propósito de traer temas de interés público, interés universal a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Juan Berrío y mi persona, Víctor Madero, quienes hablaremos sobre el miedo a los espíritus. Saludos, Juan. Muy buenas tardes, Víctor. Aquí un placer estar nuevamente en este programa de Luces para el Alma. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a los espíritus. Muchas personas se han acercado a nosotros y nos dicen que no quieren saber nada de la doctrina espírita porque ellos le tienen miedo a los espíritus. Nosotros hoy vamos a tratar de entender y comprender primero quiénes son los espíritus. ¿Son lo mismo que las almas, Juan? Los espíritus, como bien nos enseña Kardec a través de la codificación espírita, somos nosotros. Nosotros somos espíritus, en la condición de encarnados. Cuando estamos desencarnados, somos espíritus en la erraticidad. Nos encontramos como espíritus en el plano espiritual. Mientras estamos encarnados, somos espíritus reconocidos como almas, porque estamos imbuidos de la carne. El conocimiento como tal, o diferencia entre espíritu y alma, es simplemente un tema de semántica, ¿no? Porque entendemos que espíritu somos antes, durante y después de esta encarnación. Y se le da la denominación de alma siempre que estemos encarnados. Así que, por lo tanto, espíritu y alma realmente es una misma cosa. Y ese miedo ancestral que siempre ha existido alrededor de ellos es porque realmente desconocemos su naturaleza. El desconocimiento de la naturaleza intrínseca de lo que es el espíritu y ese halo de misterio que siempre alrededor del cual se ha hablado sobre el espíritu, es lo que precisamente la doctrina espírita, que es revelación de los espíritus, viene a echar por tierra. Porque las realidades espirituales nos ubican a nosotros como espíritus trascendentales. Nosotros somos creados sencillos e ignorantes por Dios e iniciamos un proceso de desarrollo como espíritus en diferentes encarnaciones, diferentes experiencias materiales, encarnatorias, reencarnatorias. Ese espíritu no es algo diferente a la realidad de lo que hace parte de la naturaleza. Cuando nosotros ubicamos al espíritu como parte de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza como espíritus en este momento encarnados, todo el halo de misterio desaparece. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que es un estado general de los procesos evolutivos del alma, ¿no? El espíritu es la esencia y la razón de ser de todo este universo creado por Dios. Es la razón del amor infinito de Dios para que nosotros podamos desarrollar. Por lo tanto, esa creencia ancestral de que los espíritus son demonios, o cuando se habla de espíritus se está hablando de entes que no tienen nada que ver con la humanidad, es un craso error. Somos nosotros mismos quienes en un momento estamos en esta vida encarnados y luego cuando desencarnamos, o la mal llamada muerte, volvemos a nuestro estado natural, que es el de espíritus, en la erraticidad. Por lo tanto, la doctrina espírita lo que le quita es todo eso sobrenatural y todo ese misterio del cual se ha revestido y que no tiene realmente ningún asidero en las realidades trascendentales del alma. Y entonces, Juan, en toda esta mitología de diferentes pueblos, los cuentos, las leyendas,
siempre hablan de estos seres, ¿sí? Que les han tenido diferentes denominaciones. ¿Esto tiene entonces una base en algo real o es simplemente una superstición? En efecto, muchas de las grandes verdades surgen como mitos dentro de las cosmogonías particulares de cada cultura en los diferentes lugares del mundo, en lo que es común la creencia en deidades o espíritus. En cada una de las culturas, en Asia, en las culturas europeas, en los celtas, en los pueblos africanos, en los pueblos de Mesoamérica, siempre ha estado presente la creencia en los espíritus, que se le han dado diferentes denominaciones, y ha existido una creencia arraigada en su existencia que no da dudas a que hace parte de la realidad vivida en todas las épocas de la humanidad. A través de los diferentes personajes que hoy en día dentro de la doctrina espírita denominamos mediums, pueden captar a estos hermanos que están en esa dimensión espiritual diferente a la material. Por lo tanto, el origen de todas estas leyendas, mitos, tienen su origen en una realidad que no podemos ocultar, y es que los espíritus existen. Los espíritus que están allí y buscan la manera de comunicarse, porque ese mundo espiritual está interrelacionado con el mundo físico. Lo que hacemos dentro de la doctrina espírita es entender cómo funcionan las leyes y cómo funciona ese mecanismo de comunicación, y que siempre es de allá hacia acá, no de aquí hacia allá. Cuando hablamos de allá, estamos hablando no arriba, abajo, nada de esto, sino que estamos hablando de otra dimensionalidad vibracional. Por lo tanto, sí tiene su origen en esas realidades místicas, porque el hombre no sabía cómo interpretar esta realidad del espíritu, que hoy en día la doctrina espírita nos aclara de una manera muy estudiosa, cierta, con una fe razonada y con unos principios y criterios basados en la lógica. Aquí estamos buscando en este programa, en el día de hoy, encontrar la razón de ser del miedo a los espíritus. Ahora hay otra hipótesis, Juan. ¿Será que Dios ha creado unos seres destinados al mal, y esto es lo que hace que mucha gente tenga miedo a los mal llamados demonios, diablos, etcétera? ¿No será ese el asunto por el cual la gente tiene miedo a los espíritus? Sí, ha existido, Víctor, una creencia generalizada por consecuencia de las concepciones antiguas de lo que era esa realidad espiritual. En el momento en el que se concebía, y esto viene no solamente de la herencia judeocristiana, esto viene de herencia de muchas otras doctrinas y religiones antiquísimas, en las que se concebía que había una creación de entes espirituales destinados al bien y entes espirituales destinados al mal. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Dios nos crea a todos iguales, sencillos e ignorantes, y nos da la oportunidad a través del libre albedrío y de las diferentes reencarnaciones de poder ir evolucionando y asumiendo los roles que por nuestra inclinación hacia el bien o hacia el mal, siendo hacia el bien un camino más corto y siendo la inclinación hacia el mal el sufrimiento largo a través del dolor. Entonces, la concepción del demonio, que es el ángel caído, es como si Dios injustamente hubiese creado a algunos perpetuamente para el mal. Y si nosotros creemos en Dios como un ser infinitamente amoroso, justo y bueno, no podemos concebir una creación que venga de la pureza divina creado para el mal eterno. El mal que contienen estos hermanos en el mundo espiritual inferior, que denominan demonios, diablos, etcétera, en las diferentes culturas, son estados momentáneos del alma, no permanentes. Ellos algún día evolucionarán y estarán en la situación de angelitud. Lo mismo ocurre hacia aquellos seres que se consideran ángeles, ¿no?
ese estado de angelitud que en la doctrina espírita denominamos como el estado máximo, que es de pureza espiritual, a través de las diferentes reencarnaciones y depuraciones que el espíritu tiene, que pueden ser miles, no hay cifras exactas de cuántas encarnaciones se necesitan. El número de encarnaciones para la evolución dependen del anhelo del espíritu por hacer el bien. Entonces, la doctrina espírita, a través del pensamiento lógico y el entendimiento claro de que hay un Dios justo, bondadoso, infinitamente bueno, no puede haber creado seres exclusivamente para el mal y exclusivamente para el bien eternamente, sino que todo esto hace parte de nuestros procesos evolutivos y que hoy en día ya a través de las luces que nos da la doctrina claramente en la codificación y en los diferentes libros que amplían todo el conocimiento espírita, podemos verificar que esos son estados momentáneos del alma y nunca permanentes. Así es que, por lo tanto, los demonios como tal existen de manera momentánea y algunos de ellos se revisten de esa manera para impresionar e impactar al ser humano, para llenarlo de miedo y a través del miedo poderlo controlar. Entonces, es un tema bastante amplio, pero lo que nos queda claro en esta oportunidad es entender que a los espíritus no debemos tenerles miedo, sino por el contrario, son nuestros hermanos, como lo somos nosotros, porque somos espíritus encarnados y ellos están desencarnados. Y en esa sinergia de esa realidad, nosotros podemos entender de que esa hermandad nos obliga a estar unidos unos con los otros y entender que ese es un estado provisional del alma debido a su estado espiritual inferior y que no siempre será así. O sea que este miedo, por lo que he estado leyendo, tiene que ver, ha mandado a más personas a los manicomios, ¿sí? Por el mismo terror que se tiene alrededor de seres malignos, ¿sí? Y que el ser humano se ha detenido y no estudia, no comprende, no entiende. Y eso es lo que la doctrina espírita nos puede proporcionar a través de su estudio. ¿Cómo puede la doctrina espírita ampliarnos más estos temas para que nosotros podamos saltar o dejar a un lado este tabú alrededor de los espíritus? Sí, precisamente la doctrina espírita nos pone en una dimensión en la que al estudiar la naturaleza, el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, entender lo que es Dios, lo que es la creación, los mecanismos por los cuales nosotros evolucionamos, todo ese misticismo, ese misterio empieza a derrumbarse. La doctrina espírita viene a revelarle al hombre esa gran ventana, ¿no? Esa gran puerta gigantesca que es la realidad espiritual. Y que ese mundo espiritual está tan mezclado con nosotros. Algunas veces recibimos tanta información de manera indirecta a través de nuestros pensamientos. Nosotros nos sintonizamos con los hermanos espirituales de acuerdo a nuestro modus vivendi, a la manera como nosotros experimentamos sentimientos, pensamientos, deseos, pasiones, vicios. Eso nos crea a nosotros conexiones con los espíritus de diferentes categorías. Si nuestros pensamientos y deseos son altruistas y positivos, serán espíritus de ese nivel los que entrarán en sintonía con nosotros y nos inspirarán a tener una vida equilibrada y a tener un actuar acorde a esa vibración. Pero si por el contrario, nosotros nos afiliamos a estados espirituales inferiores, a vicios, a pasiones descontroladas, a demasiada materialidad, a mucha superficialidad, a perversiones desde el punto de vista moral, eso nos ubicará en una situación en la que encontraremos, a través de estos hermanos que están en esa misma faja vibratoria, la inspiración para acometer y llevar a cabo esos deseos malsanos que nos hacen retroceder y mantenernos en ese estado. Por lo tanto, el espiritismo nos ayuda a quitarnos el miedo a los espíritus, a entender que el mundo espiritual hace parte de la naturaleza y estamos en una constante correlación con ellos. Más allá
de lo que los mitos, las leyendas, los miedos infundados, cosas tan sencillas como que en la infancia nos asustan con el coco. ¿Te portas bien o te va a salir el coco? Este tipo de daño psicológico genera en los niños y en el posterior desarrollo del hombre esos miedos ancestrales que se perpetúan. Nosotros, dentro de la doctrina espírita, rompemos con esos moldes y nos acercamos más a un entendimiento de nosotros como seres encarnados, trascendentales, que venimos de una preexistencia espiritual, porque nuestra verdadera naturaleza es espiritual, a vivir una experiencia física que será definitiva para nuestro estancamiento o para nuestro progreso y crecimiento espiritual. Por lo tanto, todos los principios que nos enseña la doctrina espírita a través de la codificación nos amplían el horizonte para obviar los miedos a los espíritus, a entender que somos espíritus, porque sería contradictorio, ¿no?, tenerle miedo a un espíritu si nosotros somos espíritus. Lo que pasa es que estamos encarnados y apenas dejemos este vestido, como muchos que ya hemos tenido, volveremos a esa realidad espiritual. Entonces, sería una contradicción tenernos miedos a nosotros mismos. Es por eso que el estudio profundo de la doctrina espírita nos lleva a conclusiones muy sabias con respecto a ese desarrollo espiritual que nosotros debemos alcanzar y acabar con toda la mistificación y todo este proceso de miedos que se ha instalado en la humanidad cada vez que se habla de aquella parte oculta. El espiritismo no es ocultismo, el espiritismo es claridades. Sí, es muy importante todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Grandes conclusiones nos quedan, como que los espíritus no son más que las mismas almas de los hombres que han pasado al plano espiritual, que es el lugar donde se vive la erraticidad o la vida espiritual. Los espíritus hacen parte de diferentes órdenes porque todos evolucionan y que Dios a todos nos ha creado sencillos e ignorantes, pero con una gran posibilidad de progreso, de mejoramiento diario, cada día, y que la vida del espíritu, sí, la vida del espíritu es para siempre. O sea, realmente tenemos una sola vida, en el sentido de que la vida espiritual somos inmortales, ¿sí? Sino que tenemos pequeñas estaciones, pequeñas experiencias en las cuales estamos aquí en la tierra o regresamos al mundo espiritual. Y que los espíritus tienen una relación constante con cada uno de nosotros y que influyen en nuestras vidas más de lo que nosotros pensamos. Ahora me llega a la mente que si uno piensa que tuvo una abuela encarnada y cuando ya está en el plano espiritual, ella le gustaría comunicarse con nosotros. Y esa sería una gran conclusión, una gran pregunta que nos deberíamos hacer. Cualquier familiar que si nos amó durante esta existencia, luego que pasa al plano espiritual, querrá comunicarse con nosotros, querrá seguir transmitiéndonos sus impresiones. Y de eso es que está hecha la vida. Correcto. Entonces, esta es la gran oportunidad de comprender y entender que necesitamos superar este miedo a los espíritus. La doctrina espírita, a través de su estudio, nos invita a que conozcamos más esta realidad. Por eso los invitamos a que nos sigan viendo en su programa Luces para el Alma del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un feliz día. Sumérgete en talleres prácticos y conecta con almas afines. Despierta tu conciencia y abraza tu potencial infinito en esta celebración de luz y amor. Obtén más información en www.confecol/congreso.